Ya, ahora sí. Tuve un poquito de problema de conexión hoy día, chiquillo, por eso me demoré un poquito más en iniciar la sesión, ¿ya? Pero ya estamos acá. Tenía problemas con la cámara también, por eso partí el tiro cuando empezó la clase. Ya, pero ya estamos relativamente solucionados. Queridos amigos de Practica3.cl, les doy la más cordial bienvenida a todos los que están integrándose, ¿cierto?, en esta primera clase del ciclo de construcción de clase C. Ya recuerden que hoy día empezamos un ciclo que es de 5 clases acerca de temas de motocicletas, ya temas de clase C. Entonces tenemos el tema 2, ¿cierto? Vamos a empezar con el tema 2. Obviamente los dejo cordialmente invitados a que puedan revisar todo el material disponible en los temarios para las clases de motocicleta, ¿cierto? Y todo lo que tengan disponible de práctica test, que lo revisen porque todo les va a servir, ¿ya? Si quieren ustedes realizar un buen examen, ¿ya? Es súper importante que ustedes puedan practicar muchísimo el tema de los videotest, ¿ya? O sea, pueden ver videotest y pueden obviamente hacer muchos test ustedes para que vayan subiendo el rendimiento de cada una de sus pruebas, de cada una de sus evaluaciones, ¿cierto? Para que cuando lleguen a la municipalidad les vaya excelente. Ya acá en estas clases que vamos a estar compartiendo, ¿cierto? Lo más importante, ¿cierto?, es prepararlos para el examen, ¿ya? Pero aparte de eso, también para mí es muy importante poder compartir alguna experiencia y que puedan entender un poco mejor cómo comportarnos arriba de la moto, qué hacer, qué pensar cuando vamos manejando, ¿cierto? Y que todo esto en conjunto haga que su conducción sea más segura y que puedan evitar algún tipo de accidente, ¿ya? Súper importante que ojalá que los consejos que yo les doy acá, ¿cierto?, les sirvan para poder evitar accidentes. Uno de los consejos principales se los voy a dar al tiro, ¿cierto? Y es que ustedes siempre conserven la distancia, ¿ya? Lo más normal es que tengamos accidentes por alcance, ¿cierto? Y eso no es nada más que omitir, ¿cierto?, la distancia que sabemos que tenemos que llevar con el vehículo que va al frente, ¿ya? Hay muchas formas de tener un accidente. Si voy en moto, muy probablemente haya muchas cosas que puedan salir mal, ¿ya? Y muchos accidentes que nos puedan causar daños graves, ¿ya? A diferencia de cuando vamos en un vehículo, ¿ya? En un vehículo, si es un topón, no va a pasar nada porque es un topón nomás. Vamos a robar un poco el auto, pero más que eso, no es mucho más que eso. Pero en una motocicleta, cualquier topón podría terminar potencialmente siendo mortal inclusive, ¿ya? ¿Por qué? Porque basta con que usted, si se cae de la moto, caiga en una posición, ¿cierto?, desfavorable y obtenga una lesión, ¿cierto?, grave, aunque el accidente pareciera no ser tan grave, ¿ya? Bueno, esperemos que a ninguno de ustedes les pase nada arriba de su moto, pero yo les digo que lo más probable es que al menos algunas caídas van a tener, ¿ya? Hay un dicho que dice que los motociclistas se dividen entre los que se cayeron y los que se van a caer, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que todos en algún momento nos caemos, ¿ya? Entonces, yo por lo menos toda la gente que conozco que anda en moto, toda se ha caído, ¿ya?
¿Cuál es la diferencia? Estar lo mejor preparado posible para ese momento. Indumentaria de seguridad, ¿cierto? Y conducta, ¿cierto? Acorde a la conducción de la motocicleta para hacer que la conducción de la motocicleta sea lo más segura posible. Entonces, dice que en esta unidad aprenderemos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos y espejos, y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Entonces, ¿de qué se trata esta primera clase? Se trata de conocer un poquito más la moto, conocer sus partes, saber qué es el chasis, por ejemplo, saber qué es el motor, etc. Ya esta primera clase es para conocer nuestra moto. Aquí vamos a ver la moto más común, ¿ya? Estamos 100% claros, ¿cierto?, que existen varios tipos de motos, pero aquí vamos a hablar de los conceptos más generales posibles, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dice que el chasis de la motocicleta es como un esqueleto, ¿ya? ¿Qué es el esqueleto? El esqueleto en el ser humano, ¿cierto?, es una estructura dura que permite, ¿cierto?, que tengamos firmeza, que nos podamos parar, etc. ¿Ya? El chasis es como el esqueleto, es la base, ¿ya? Normalmente los chasis están construidos de acero, ¿ya? Existen otros tipos de chasis, ¿cierto?, que pueden estar construidos en aleaciones, ¿cierto?, de aluminio, aleaciones ligeras, ¿cierto? O chasis también de materiales compuestos como la fibra de carbono, ¿ya? Pero obviamente nosotros nos vamos a ir, ¿cierto?, a los chasis más comunes, que son los chasis que son de acero, ¿ya? Entonces dice que en este chasis se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? Dice que, para empezar, la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. La horquilla va puesta al chasis. ¿Qué es la horquilla? La horquilla son estas dos barras que van en la parte delantera de la moto y que soportan la rueda delantera, ¿ya? Esa es la horquilla. Y la horquilla se une a nuestro chasis a través del cabezal, ¿ya? El cabezal es una especie de tubo que lleva en la parte delantera del chasis y por ahí, ¿cierto?, se puede realizar esta conexión. Entonces, la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de resortes de tipo tornillo o espiral, ¿ya? Entonces, la horquilla, ¿qué hace? La horquilla permite que la rueda pueda subir o bajar con respecto a la moto, ¿cierto? Y además que esa subida y esa bajada, que permite obviamente amortiguar las irregularidades del camino o suavizar la irregularidad del camino, ¿cierto? Aparte de que permite que sube y baja, esa subida y esa bajada son controladas, ¿ya? Está calculada esta horquilla, ¿cierto?, para hacer que la rueda permanezca el mayor tiempo posible pegada al asfalto, ¿ya? Esa es la verdadera o la principal función de la suspensión y de la amortiguación, ¿ya? Que la rueda permanezca el mayor tiempo posible pegada en el asfalto. ¿Por qué? Porque de esta forma vamos a tener control de la moto. Si la rueda se despega, la moto puede ir hacia donde quiera.
¿cierto? En cambio, si la rueda está pegada, la rueda va a seguir la trayectoria que desea el conductor. Después nos habla del brazo basculante, ¿ya? El brazo basculante también posee una amortiguación, ¿cierto? Y también posee una suspensión. Y lo voy a mostrar aquí de inmediato porque tengo aquí mismo una fotito de esto. El brazo basculante es eso que está ahí, ¿ya? Y su suspensión, en este caso, es un sistema monochoc, ¿ya? Y ¿cuál es la gracia del sistema monochoc? Que es solo un amortiguador, ¿ya? ¿Se acuerdan que acá adelante eran dos tubos? Por lo tanto, son dos amortiguadores y dos resortes. Acá es solamente uno, ¿cierto? Un sistema para los dos, ¿cierto? Y este permite, ¿cierto?, que se mueva este para arriba y para abajo, ¿cierto? Y permite que toda la acción se produzca, ¿cierto?, en un solo punto. Hay otros tipos que algo muy similar a esto, pero va puesto entre esta parte del chasis y esta parte del chasis. Y lleva uno a cada lado, ¿ya? Este es un monochoc y el otro es una suspensión tradicional que la verdad no sé el nombre exacto, ¿ya? Para mí es una suspensión tradicional y estos son monochoc, ¿ya? Eso, si alguno de ustedes sabe el nombre exacto de esa suspensión, me lo manda con un mensajito, ¿ya? Y cuando hablamos del cabezal de dirección delante, estábamos hablando de esta zona del chasis, ¿ya? Aquí, en esta parte, se ubica con, o se monta con la suspensión delantera. Ya. Ahora, estas dos suspensiones, tanto delantera como trasera, funcionan con aceite. Ya, quizás no todas, pero la gran mayoría funciona con aceite. Por lo tanto, cualquier fuga de aceite que yo vea, debo tratar de solucionar, ¿ya? Es muy parecido a una fuga de aceite de un auto, ¿ya? Ahora sí es muy poquito, quizás no es tan grave, ¿ya? Pero en el tiempo sí se va a transformar en algo grave porque voy a ir perdiendo, ¿cierto?, la suspensión paulatinamente y no me voy a ir dando cuenta, ¿ya? Que pasa también en los vehículos. Que la suspensión, para que usted tenga una mejor idea, busca que el amortiguador pase un bache, se encoja, vuelva y quede ahí, ¿ya? Cuando el amortiguador va perdiendo aceite o se va echando a perder con el tiempo, lo que pasa es que el amortiguador va a pasar por un bache y se va a comprimir, se va a estirar, se va a volver a comprimir, se va a volver a estirar y va a quedar así como rebotando, ¿ya? Por eso es importante mantener la suspensión, ¿cierto? Porque al quedar rebotando, la presión que hace la rueda sobre el suelo también varía. Sube la presión, baja la presión, sube la presión, baja la presión. Y eso hace que la estabilidad de la motocicleta se vea comprometida, ¿ya? En el auto también pasa lo mismo, pero al menos el auto tiene 4 puntos de apoyo y bastante más gruesos que el punto de apoyo que puede tener una moto en el asfalto, ¿cierto? Entonces, por ese motivo, hay que tratar de mantener estos componentes en las mejores condiciones siempre, ¿ya? Por eso yo, por ejemplo, también no recomiendo mucho que las motos queden a la lluvia o queden al sol, ¿ya? Obviamente, en algún momento la moto va a estar al sol y está relativamente fabricada para aguantar un poco de sol, ¿cierto? Pero ojalá que siempre tengamos la moto lo más tapada posible. ¿Por qué? Porque la moto, entre otras cosas, ¿cierto?, tiene muchos componentes que son orgánicos, por decirlo así, componentes que con el tiempo van perdiendo su
sus propiedades, como las gomas, las mangueras, los retenes, etc. ¿Ya? Entonces, si yo lo dejo al sol, para empezar, estéticamente se va a ir echando a perder la moto, pero más grave que eso, ¿cierto? Es que los retenes, las gomas, las mangueritas, todas esas cosas también se van a ir resecando más rápido, ¿ya? Por lo tanto, lo ideal, ¿cierto? Es que ojalá que cuando yo guarde la moto no sea estrictamente necesario que la moto se encuentre tapada. Si no tengo mucha plata, por último, ¿cierto? La tapo con unos cartones y eso va a alargar la vida útil de la moto, ¿ya? O la tapo con una frazada, o la tapo con cualquier cosa que, obviamente, tenemos que esperar que la moto se enfríe para poder tapar. ¿Ya? Porque si usted le pone un cartón en el motor, en el escape, es probable que el cartón hasta se prenda, ¿ya? Pero la moto una vez fría, ¿cierto? Llego a la casa, qué sé yo, espero un rato, se enfrió la moto, la puedo, si es que no tengo un techo, la puedo tapar. Y obviamente que si llueve, ideal sería que le pusiera, aunque sea un nylon encima, ¿cierto? Obviamente que no sea una costumbre, porque para algo venden protectores, ¿cierto?, de moto que son apropiados para ese uso. Si uno le pone un nylon, a veces el nylon echa a perder las pinturas, etc. Claramente si se lo pongo por un día no va a pasar nada, pero si está un mes o 2 meses la moto debajo del nylon, es probable que también sea contraproducente. Así que mucho ojo. Lo importante de este tema que les estoy comentando es que tienen que cuidar sus máquinas, ¿ya? Cuídenla de sol, cuídenla de la lluvia, de la humedad, ¿ya? Que es como lo que más la echa a perder estando detenidas, ¿ya? Hay gente que le hace pequeño garage, ¿cierto? Muy chiquitito a la moto, cabe solamente la moto dentro, y con eso se aseguran que la moto les dure bastante tiempo. Dice, para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación, ¿ya? Súper importante. Los sistemas de amortiguación trasero, la mayoría son regulables, ¿ya? Se puede regular en algunos casos la altura, en otros casos la dureza, etc. Ya tienen regulación. Pero ¿qué les dice acá el texto? Que si usted va a meterse en esa parte, debe saber, ¿ya? A lo mejor no es necesario que usted lo lleve al taller de la marca, ¿ya? Quizás no es necesario tanto, pero sí que por lo menos sea una persona que sepa de lo que está haciendo. Ahora existe internet y muchas veces se pueden conseguir los manuales de nuestras motocicletas por internet. Y eso nos ayuda bastante a leer, ¿cierto?, esa sección en donde se habla de algunas regulaciones, cómo deben hacerse y cómo deben quedar, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, ustedes tienen que también tratar de prepararse lo mejor que puedan para poder, ¿cierto?, obtener los mejores resultados posibles. Importante, dice, siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos, ¿ya? ¿Se acuerdan que les dije que la amortiguación trabaja con aceite? Cualquier fuga de aceite debo investigarla, debo saber de dónde viene y qué puede pasar, si lo dejo así, si tengo que arreglarlo inmediatamente o no, ¿ya? Entonces es muy, muy importante que estemos atentos, ¿cierto?, a ese tipo de situaciones, ¿ya? Como les digo muchas veces, es como que transpirar aceite, pero eso es un indicador, ya se está echando a perder, entonces preparémonos, compremos los repuestos, veamos presupuesto, veamos un video en YouTube a ver cómo se hace, ¿cierto? A ver qué es lo que hay que hacer, llevémoselo a un buen mecánico, ¿cierto? El tema del video se los digo para que tengan una idea, ¿ya? Ahora ya, si ustedes son mecánicos, a lo mejor sí podrían inclusive en algunas cosas que no sean tan complejas, meter un poquito de mano, ¿ya? Pero siempre supervisado por alguien que realmente sepa lo que están haciendo, porque están jugando con la seguridad de su moto, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso, ¿ya? Entonces dice, siempre verifique que la amortiguación no tenga fuga de líquido.
Al tener mal el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños a la conducción y control de la motocicleta. Además de eso, ¿ya? A veces las telescópicas se revientan, sobre todo cuando son telescópicas invertidas. Esto quiere decir que llevan la parte brillante hacia abajo. Se revienta la telescópica y el aceite que tiene la telescópica adentro puede caer en los frenos, ¿ya? Así que también mucho ojo con eso. A mí no me pasó que me cayeran los frenos, pero sí pasó muy cerca, ¿ya? Una vez venía en una moto, pasé como por un bache y la moto de hecho sonó así como ¡pah! ¿Ya? Y dejó un charco de aceite en el suelo, ¿ya? Por el tema del bombeo de la horquilla, ¿ya? Entonces es súper importante tratar de mantener controlados esos factores. .2 el motor. Como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes, que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos, ¿ya? Como en los automóviles, también es el corazón de la motocicleta, pero existen 2 tiempos y 4 tiempos, que son los más comunes. Entonces, estamos hablando ahora del motor, una de las cosas más importantes que debemos entender en esta clase. Si bien es cierto, aquí se habla de motores de 2 tiempos y de 4 tiempos, pero los motores de 2 tiempos, no estoy seguro si no se utilizan para nada, ya, así que están absolutamente prohibidos, pero en la inmensa mayoría, como decía un personaje por ahí, ¿cierto? En la inmensa mayoría de los casos actuales, las motos que se venden actualmente nuevas son con motores de 4 tiempos. ¿Por qué? Porque los motores de 4 tiempos no queman aceite de forma natural, ¿ya? Están hechos para quemar la menos cantidad de aceite posible. En cambio, los motores de 2 tiempos necesitan quemar aceite para funcionar bien. Y como necesitan quemar aceite para funcionar bien, estos motores son muy perjudiciales para el medio ambiente, ¿ya? Hace un tiempo atrás, no sé si vieron que estuvieron fiscalizando Carabineros del Ministerio de Transporte, estuvieron fiscalizando para evitar, ¿cierto?, que circularan estas bicicletas con motores mosquito, ¿ya? Y ellos decían que era un riesgo para la salud. ¿Por qué un riesgo para la salud? Porque esos motores mosquito justamente son de 2 tiempos, ¿ya? Y como esos motores son de 2 tiempos, ¿cierto?, hacen que la contaminación que salga de ese motorcito, inclusive puede ser mayor que la que sale puede llegar a ser mayor que la que sale de un vehículo grande. ¿Por qué? Porque los vehículos que nosotros conocemos actualmente, para empezar, son de 4 tiempos y tienen sistema de post-tratamiento de gases de escape. Eso quiere decir que el auto, antes de soltar los gases a la atmósfera, limpia los gases un poco, ¿ya? Los mejora para que no sean tan nocivos. En cambio, ese tipo de motorcitos, ¿cierto?, que son relativamente baratos, etcétera, no trae ese sistema. Como no trae ese sistema, ¿cierto?, y además es de 2 tiempos, resulta que son muy, pero muy contaminantes y perjudiciales para la salud. Un poquito mejor. Ya. Entonces, ¿qué diferencia hay en el funcionamiento de un motor de 4 tiempos y en el funcionamiento de un motor de 2 tiempos? Para empezar, el motor de 2 tiempos quema aceite. Uno le echa una mezcla de aceite y combustible y eso es lo que quema el motor para funcionar. En el motor de 4 tiempos solamente se quema combustible, ¿ya? Algunos me podrían decir, no, pero yo conocí un auto que quemaba aceite. Sí, pero porque estaba malo, ¿ya?
Naturalmente, lo ideal es que no quemara nada de aceite un motor de 4 tiempos, ¿ya? Cuando ya son bien viejos, ahí empiezan a quemar aceite, pero eso es un problema que debiera ser corregido, ¿ya? Otra cosa importante, ¿cierto? Es que los motores de 2 tiempos podríamos decir que son más potentes que los de 4 tiempos, en cierta forma, ¿ya? No es una verdad absoluta. ¿Por qué? Porque el motor de 2 tiempos, el pistón cada vez que llega arriba, ¿cierto? Los motores están compuestos por cilindros y pistones principalmente, ¿cierto? Imaginemos que, para explicar lo que es un cilindro y un pistón de forma rápida, para los que no se manejen en eso, vamos a imaginar que el cilindro es una... vamos a imaginar que el cilindro es una jeringa, ¿ya? Y el pistón, ¿cierto?, es el émbolo de la jeringa que sube y que baja, la parte negra, ¿ya? Entonces eso hace que pueda subir y bajar, ¿cierto?, muy fluidamente, por decirlo así, ¿ya? Y cada vez, en un motor de 2 tiempos, cada vez que el cilindro, o sea, cada vez que el pistón, perdón, llega arriba, se genera una explosión y esa explosión empuja el pistón hacia abajo. En cambio, en el de 4 tiempos, voy a tener que el pistón llega 2 veces arriba para recién poder generar una explosión, ¿ya? Entonces, el pistón de 2 tiempos sube, explosión, sube, explosión, sube, explosión, ¿ya? En cambio, el de 4 tiempos sube, baja, sube de nuevo, explosión y ahí va. Entonces, admisión, compresión, explosión y escape. Eso es lo que hace el motor de 4 tiempos, que es el más común y el que se estudia siempre de forma más básica, ¿ya? El motor de 4 tiempos no quema aceite y necesita 4 viajes del pistón, 4 viajes de moverse hacia arriba, moverse hacia abajo, para terminar un ciclo de trabajo. En cambio, el de 2 tiempos solamente necesita 2 viajes, sube y baja, ¿cierto? Y con eso ya está listo para terminar su ciclo y generar un empuje, ¿ya? Por 2 viajes genera un empuje el de 2 tiempos. Por 4 viajes genera un empuje el de 4 tiempos. Esa es la diferencia, ¿ya? Otra diferencia que podemos encontrar en motores, sobre todo de motocicleta, antiguamente estas diferencias de los motores también se daban en los vehículos. Existen vehículos con motores de 2 tiempos, ¿ya? En este caso, este motorcito, ¿cierto?, de motocicleta, puede ser enfriado por aire o puede ser también enfriado por agua, ¿ya? Son las 2 principales maneras de enfriar un motor, por aire o por líquido, ¿ya? Se dice por agua porque el líquido que se le echa es a base de agua, pero no es solo agua. Ojo con eso, ¿ya? El líquido que se les echa es a base de agua, pero no es solo agua, ¿ya? Como no es solo agua, ¿cierto? Como no es solo agua, no le llamamos agua, sino que su nombre más, o no le deberíamos llamar agua, todos le decimos agua, pero no deberíamos llamarle agua. Su nombre más técnico es refrigerante, ¿ya? Y el refrigerante es una mezcla de agua más una especie de alcohol, ¿ya? Que se llama etilenglicol, ¿ya? Eso va a depender de la marca, las proporciones que vaya, ¿ya? Por eso hay que estar muy atento a lo que dice el fabricante. Hay algunos que recomiendan una marca, otros otras marcas, etc., ¿ya? Entonces acá, en esta parte, que yo les voy a explicar cómo reconocer un motor enfriado por aire y cómo reconocer un motor enfriado por agua. Este motor que estamos viendo aquí es un motor enfriado por aire. ¿Por qué?
Porque los motores enfriados por aire traen característicamente este tipo de aletas, ¿cierto? O estas como rayitas, ¿se fijan? Aquí se nota como la forma que tienen, ¿ya? Estas aletas, está la pared del cilindro así y la aleta está puesta así, ¿ya? ¿Para qué? Porque el cilindro se calienta y le pasa el calor a la aleta, ¿ya? Y esta aleta tiene contacto con el aire y el aire va sacando, ¿cierto?, el calor de las aletas, ¿ya? Y de esta forma el motor puede evacuar de forma eficiente el calor. ¿Cuál es el problema? El problema es que en este tipo de motor o de moto que trae este motor, no es muy bueno que la moto esté parada funcionando o ande a muy baja velocidad. ¿Por qué? Porque necesita el aire que pasa alrededor de la moto para poder enfriarse. Si la moto está parada, no pasa tanto aire a través de él. Por ende, se puede calentar, ¿ya? En cambio, si yo me voy a un motor que es refrigerado por agua, tengo esta estructura, ¿ya? Fíjense, el motor internamente va a ser muy parecido, pero externamente no tiene las aletas. Este motor es liso, 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 ¿ya? No tiene las aletas. ¿Por qué? Porque este motor, en su interior, tiene unas galerías de líquido refrigerante, unos espacios donde tiene líquido refrigerante. Entonces, cuando el motor se empieza a calentar, el agua también se calienta, pero el agua se mueve por el circuito, llega a un radiador, como el radiador de los autos, ¿cierto? Que es donde se pegan los bichitos en la parte delantera, y de esa forma se arrastra el calor, se saca el calor del interior del motor y se evacúa gracias a un radiador, ¿ya? Gracias a esto, ¿cierto?, es posible que este motor no tenga aletas disipadoras de calor. ¿Cuál es la gracia? Que este motor puede estar funcionando, ¿cierto?, aunque esté detenido, porque el agua está llevando el agua alrededor y el radiador tiene unos ventiladores, ¿ya? Que cuando la moto está detenida, los ventiladores se activan y empiezan a refrigerar la moto, ¿cierto?, de forma más efectiva que si fuera solo con aletas disipadoras de calor, ¿ya? Súper importante. Si se puede comprar una moto refrigerada por agua, siempre va a ser, no sé si siempre, ¿ya? Pero desde mi punto de vista es una muy buena opción. ¿Por qué? Porque va a mantener siempre va a mantener mejor la temperatura en cualquier condición, ¿ya? Cuando hace mucho calor, etc., ¿ya? Eso. Nos queda poquito tiempo. Vamos a hablar un poquito del sistema de lubricación. Cuando hablamos del sistema de lubricación, ¿cierto?, en los motores de 4 tiempos, dice que tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controle con las pautas del fabricante, siempre controle el aceite con las pautas del fabricante. En un motor de 2 tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento. ¿Ya? Eso ya lo saben. Chiquillos, bien fácil esta parte. Si tenemos una moto y le vamos a cambiar aceite, las mantenciones de las motos son relativamente baratas, ¿ya? De las motos comunes por lo menos, son relativamente baratas. Estas mantenciones que son relativamente baratas, realicémoslas con materiales de buena calidad. Ojalá filtros originales y aceites de buena calidad, con buenas certificaciones y de las características que se necesitan para nuestro modelo. Además de eso, las motos pequeñas usan poquito aceite. Algunas usan 1 litro, digamos motos hasta 250. Algunas usan 1 litro, otras usan 2 litros, ¿cierto? Entonces, imaginemos que un aceite barato vale 5 lucas. Imaginemos. Y que uno mejor
¿cierto? No el mejor, pero uno de mejor calidad vale 10 lucas. En los 2 litros, si yo le he hecho el mejor, solamente voy a haber gastado 10 lucas más. Y si le echo el peor, me voy a haber ahorrado 10 lucas. ¿Ya? Aquí voy con esto, que el ahorro es muy poquito en una moto, porque son pocos litros de aceite. ¿Ya? Por ende, en una moto les recomiendo 100% siempre echar el mejor aceite que puedan pagar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso va relativamente, no relativamente, va directamente relacionado a cuánto les va a durar su moto. Siempre controlen los niveles de aceite. Ya yo, a pesar de que soy mecánico, no soy tan bueno para hacerle mantención a mis vehículos, y me han pasado varios chascarros simplemente por el hecho de no revisar el aceite antes de salir. ¿Ya? Para mí no es tan terrible porque yo arreglo mis propias motos y todo eso, ¿ya? Pero no debiera ser, ¿ya? Siempre debiéramos revisar, ¿cierto? Ojalá todos los días el aceite de la moto, ¿ya? O por lo menos revisar que no hayan fugas, revisar que la moto no esté quemando aceite, que no salga humo negro o azul por el escape, ¿cierto? Y una vez a la semana tomarle el nivel a nuestra moto, ¿ya? Y un consejo bien bueno, ¿cierto? Es que compren aceite y lo tengan comprado con anterioridad. ¿Por qué? Porque a veces te pasa que, no sé, la moto está funcionando, la fuiste a revisar y no tiene aceite, o tiene muy poquito, abajo de la línea del mínimo, por ejemplo. Tiene, pero tiene muy poquito. Entonces, ¿qué hago? Es día sábado en la noche y tengo que usar la moto. Lo más probable es que vamos a cerrar los ojos y la vamos a usar igual y ahí se nos puede echar a perder. ¿Por qué? Porque no tenemos aceite para poder echarlo. En cambio, si nosotros hacemos un esfuerzo, ¿cierto? Y compramos una parada de aceite, por decirlo así, y nos damos cuenta el sábado a la noche que la moto no tiene aceite, tenemos aceite en un filtro, le cambiamos el aceite, ¿cierto? Le ponemos su filtro nuevo. Eso muchas veces los motociclistas lo aprenden a hacer porque no es algo tan complejo. ¿Ya? Si no lo vas a hacer, obviamente tengo que hacerlo con algún especialista. Pero si no, por último, le puedo echar un poco de aceite para salir del paso y no comprometer la vida del motor. ¿Ya? Así que mucho ojo, chiquillos, con eso. Tratan de manejar un pequeño stock de aceite en su casa. Yo hace un tiempo lo empecé a hacer, ¿cierto? Y es muy bueno para alargar la vida útil de nuestros vehículos. Insisto, cuando uno es mecánico, no es tanto el gasto, pero sí es tiempo que uno tiene que pasar ahí arreglando la moto, que podría ser tiempo que ando paseando en la moto. ¿Ya? Entonces, la mantención, los aceites son muy importantes y ojalá filtros de muy buena calidad, marcas reconocidas o el original de la marca. Ahí nos vamos a la segura de que vamos a estar en un buen estándar. ¿Ya? ¿Para qué sirve el aceite? ¿Por qué hablé tanto rato de aceite? ¿Por qué el profe habló tanto rato de aceite? ¿Por qué? Porque el aceite lo que hace es que cuando hay dos metales dentro del motor y esos metales se están rozando así, o se están rozando así, se interpone una capa de aceite que se mete a presión, ¿ya? Se mete a presión el aceite, ¿cierto? Y entre acá y acá, en vez de que estas dos superficies se estén tocando, en realidad están flotando porque las divide esta capa de aceite. ¿Qué hace eso? Que el motor no se gaste prematuramente. El motor siempre se va a gastar, pero sobre todo se gasta en las partidas en frío, ¿ya? Si yo tengo un buen aceite, ese aceite se va a quedar más fuertemente agarrado al metal, y cuando parta en frío también se va a gastar menos, ¿ya? Y va a tener mejores propiedades, por lo tanto, ¿cierto? Se va a gastar mucho menos que un aceite de mala calidad, ¿ya? O que no tenga aceite, ¿ya? Un motor sin aceite se funde así de rápido, ¿ya? Si yo tengo el aceite dentro de los límites establecidos, etcétera, no voy a tener grandes problemas con el motor. Ya los motores de las motos son bastante buenos y bastante aguantadores. Si además de eso nosotros le ponemos repuestos originales, le ponemos buenos aceites, nos duran bastante también, ¿ya? Bueno, eso es lo que yo les quería decir
por el día de hoy. Se me anduvo acabando el tiempo, pero por lo menos a mí me gustó bastante la clase. Vamos a agregar algo cortito, ya antes de que nos vayamos. Nos estamos pasando un poquito el tiempo, pero algo cortito. Los fusibles, ya con respecto al sistema eléctrico, los fusibles nunca se les cambia el número. Si yo voy a reemplazar un fusible de 10 amperes, debo ponerle otro fusible de 10 amperes de iguales características. Me lo puedo poner uno de 15 o de 20. ¿Por qué? Porque el fusible cumple la función de quemarse, de romperse, antes de que se rompa cualquier otra cosa en el sistema. Si yo pongo el fusible y el fusible se vuelve a quemar, significa que debo ir al taller para que revisen la falla. Si yo pongo el fusible y vuelve a funcionar la moto, entonces puedo seguir normalmente. Existen dos tipos de fallas que queman los fusibles. Fallas esporádicas o del momento, digamos, que apareció la falla y desapareció, y fallas permanentes. Estas fallas permanentes lo que causan, ¿cierto?, es que la falla permanezca ahí y que yo pongo otro fusible y se vuelva a quemar y pongo otro fusible y se vuelva a quemar. Ahí debo buscar qué es lo que está quemando el fusible. Siempre los fusibles se queman porque se juntan en algún lado el positivo con el negativo, ¿ya? Y eso produce un cortocircuito. El cortocircuito quema, ¿cierto?, el fusible. También tengamos un staff de fusibles, ¿cierto?, comprados para que estemos preparados en caso de alguna emergencia. Chiquillos, les mando un gran abrazo. Espero que estén todos espectacularmente bien y nos estamos viendo mañana en una nueva clase a las 15:15. Mi nombre es Ricardo Cornejo. Esto es practicatest.cl. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao.